En una nueva aventura bíblica, te proporcionaremos la historia sobre el profeta Isaías, destacando su misión divina en tiempos turbulentos en Judá. A continuación te describiremos y responderemos a algunas interrogantes frecuentes de cómo Isaías, tras recibir una visión celestial, se convierte en portavoz de Dios, advirtiendo al pueblo sobre el juicio divino y la necesidad de arrepentimiento, pero también ofreciendo esperanza a través de la promesa de redención y la venida de un Mesías. Su legado, de acuerdo a la Biblia, es un faro de luz que guía hacia la esperanza y la redención, recordando la fidelidad y misericordia de Dios hacia aquellos que confían en Él. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta travesía espiritual. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos inspiradores como este. Dale like si te ha tocado el corazón y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Juntos, podemos explorar más historias que iluminen nuestro camino y fortalezcan nuestra fe. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza y renovación. En los días de antaño, en la tierra de Judá, una sombra oscura se cernía sobre la nación. Los tiempos eran tumultuosos y la sociedad se veía sumida en un estado de caos y desobediencia. El pueblo, alejándose cada vez más del camino de Dios, se encontraba inmerso en una espiral de desorden y decadencia moral. En medio de este panorama desolador, surgió un hombre cuyo llamado resonaría a lo largo de los siglos: Isaías, el profeta. En un momento en que la voz de la verdad era escasa y las palabras de rectitud eran ignoradas, Isaías se levantó como un faro de luz en medio de la oscuridad, proclamando el mensaje divino con valentía y convicción. Isaías era un hombre de visión sin igual, cuyas palabras parecían fluir directamente del trono de Dios, impregnadas de una sabiduría divina que trascendía los límites del tiempo y el espacio. Enviado para advertir, corregir y consolar, Isaías se erigió como la voz inconfundible de Dios en tiempos de incertidumbre y confusión. Su ministerio, marcado por una profunda conexión con lo celestial, no se limitaba únicamente a su época, sino que resonaba con fuerza y relevancia para todas las generaciones venideras. Un día, mientras meditaba en las palabras del Señor en el templo de Jerusalén, Isaías fue arrebatado en una visión extraordinaria que trascendía los límites de la realidad terrenal. En un instante, se encontró de pie en la presencia misma de Dios, rodeado por la majestad y la gloria celestial que rebasaban cualquier descripción humana. El poder de Dios llenaba la atmósfera con una intensidad abrumadora, y el profeta temblaba ante la magnificencia de su presencia, consciente de su propia pequeñez y limitación frente a la grandeza del Creador del universo. Isaías, hijo mío, resonó la voz del Todopoderoso, una voz que traspasaba las barreras del tiempo y el espacio, cargada de autoridad y amor infinito. Te he llamado para una tarea grandiosa, una encomienda que trascenderá los límites de tu comprensión humana. Ve y habla a mi pueblo con la certeza de mi palabra. Diles la verdad sin reservas. Adviérteles de su pecado y de las consecuencias que acarrea, pero también ofréceles la luz de la esperanza que emana de mi gracia y misericordia. Porque aunque mi juicio está cerca y la justicia se levanta como un baluarte, también tengo planes de redención y restauración, planes que han sido tejidos desde la eternidad para aquellos que vuelven sus corazones hacia mí en arrepentimiento y fe. Con temblor y asombro, Isaías aceptó el llamado divino, sintiendo el peso y la solemnidad de la tarea que le había sido encomendada. Salió del templo con un fuego encendido en su corazón y una convicción inquebrantable en su espíritu, consciente de que había sido ungido para un propósito mayor que él mismo. A partir de ese día, se convirtió en el mensajero de Dios para Judá y Jerusalén, portando la luz de la verdad en medio de la oscuridad que envolvía a la nación. Con valentía y determinación, Isaías proclamaba la palabra del Señor en los mercados bulliciosos, en los palacios reales impregnados de lujos y en las calles polvorientas donde los más humildes habitaban. Su voz resonaba con autoridad y poder, llamando al pueblo al arrepentimiento y la renovación espiritual, instándolos a volver al camino de la justicia y la rectitud. Aunque enfrentaba la oposición y el rechazo de muchos, Isaías permanecía firme en su misión, confiando en la fortaleza que solo proviene de Dios. Con temblor y asombro,
Isaías aceptó el llamado divino, sintiendo el peso y la solemnidad de la tarea que le había sido encomendada. Salió del templo con un fuego encendido en su corazón y una convicción inquebrantable en su espíritu, consciente de que había sido ungido para un propósito mayor que él mismo. A partir de ese día, se convirtió en el mensajero de Dios para Judá y Jerusalén, portando la luz de la verdad en medio de la oscuridad que envolvía a la nación. Con valentía y determinación, Isaías proclamaba la palabra del Señor en los mercados bulliciosos, en los palacios reales impregnados de lujos y en las calles polvorientas donde los más humildes habitaban. Su voz resonaba con autoridad y poder, llamando al pueblo al arrepentimiento y la renovación espiritual, instándolos a volver al camino de la justicia y la rectitud. Aunque enfrentaba la oposición y el rechazo de muchos, Isaías permanecía firme en su misión, confiando en la fortaleza que solo proviene de Dios. A lo largo de los años, las palabras de Isaías resonaron en los corazones de aquellos que tuvieron el privilegio de escucharlas, como un eco eterno que perduraba a través de las generaciones. Sus profecías, marcadas por la autoridad divina, se cumplieron una tras otra, como testimonio irrefutable de la fidelidad del Dios de Israel a sus promesas. Desde la caída de naciones poderosas hasta el cumplimiento de las profecías mesiánicas, cada acontecimiento confirmaba la veracidad de las palabras pronunciadas por el profeta. A través de los siglos, las generaciones futuras mirarían hacia atrás y encontrarían en las palabras de Isaías un recordatorio constante de que el Señor su Dios era fiel y que su justicia nunca fallaría, ofreciendo consuelo y esperanza en medio de las vicisitudes de la vida. Y así, la profecía de Isaías se convirtió en un faro de luz resplandeciente en los tiempos más oscuros, iluminando el camino de las generaciones venideras hacia la esperanza y la redención. Su legado, imperecedero como las estrellas en el firmamento, continúa brillando hasta nuestros días, recordándonos que, aunque el mundo esté lleno de desafíos y tribulaciones, el amor inquebrantable y la misericordia infinita de Dios siempre prevalecerán para aquellos que confían en Él. En los momentos de incertidumbre y desesperación, las palabras de Isaías nos recuerdan que en medio de la tormenta hay una promesa eterna de calma y restauración, ofreciendo consuelo y fortaleza a aquellos que buscan refugio en la roca sólida de la fe. Que su legado perdure como un recordatorio eterno de la bondad y fidelidad de nuestro Dios, quien es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y de esta manera, en medio de una tierra envuelta en la densa sombra del pecado y la desesperación, se alzó un hombre llamado Isaías como un resplandeciente faro de esperanza y redención. Su nombre, con un significado que resonaba en lo más profundo de los corazones, proclamaba: Yahvé es salvación. Desde el momento mismo de su nacimiento, estaba claro que su vida estaba imbuida de un propósito divino, trazado en los hilos del destino por el mismo Creador del universo. Isaías creció entre un pueblo que había extraviado su sendero, desviándose cada vez más de los caminos del Señor. Sin embargo, desde temprana edad, él había sentido el eco de la llamada de Dios resonando en lo más profundo de su corazón, una llamada que lo impulsaba a proclamar la verdad y la justicia en un mundo envuelto en tinieblas. A medida que crecía, su fervor por la palabra divina se fortalecía, y su compromiso con la rectitud y la misericordia se volvía inquebrantable. En medio de la corrupción y la idolatría que asolaban a su pueblo, Isaías se destacaba como una voz audaz, dispuesta a desafiar las injusticias y a guiar a su comunidad de regreso al camino de la luz y la gracia. Cuando llegó el momento predestinado, Isaías se adentró en el majestuoso templo de Jerusalén, anhelando la cercanía de la presencia divina. En medio de la solemne quietud del recinto sagrado, una luz celestial lo envolvió con su resplandor, y una voz poderosa resonó en lo más hondo de su ser. Isaías, hijo mío, te he llamado para una tarea grandiosa. Con estas palabras, Dios ungía solemnemente a Isaías como su mensajero escogido, destinado a proclamar las palabras de verdad y redención ante el pueblo de Judá y Jerusalén. En ese instante sagrado, se sellaba el pacto entre el profeta y su Creador, marcando el inicio de una misión que transformaría los corazones y los destinos de aquellos que escucharan sus palabras divinamente inspiradas.
El nombre de Isaías resonaba como un eco perpetuo de la promesa de salvación que fluía directamente de la divinidad. A lo largo de los años, su voz resonó con valentía y claridad, proclamando incansablemente la palabra del Señor. Siempre firme en su convicción, advertía al pueblo de las consecuencias de su desviación del camino justo, pero al mismo tiempo les ofrecía un faro de esperanza en la promesa inquebrantable de redención divina. Con cada palabra que pronunciaba, Isaías tejía un tapiz de verdad y misericordia, recordándoles a todos que, incluso en medio de la oscuridad del pecado, la luz de la gracia divina siempre estaba al alcance de aquellos que la buscaban sinceramente. Las profecías de Isaías resonaron como un eco eterno en los corazones de aquellos que tuvieron el privilegio de escucharlas, recordándoles en cada palabra que, aunque la oscuridad pudiera parecer abrumadora, la luz redentora de la salvación siempre estaba al alcance de aquellos que dirigían sus corazones de vuelta hacia la presencia divina. Sus mensajes trascendieron las barreras del tiempo y el espacio, penetrando en las almas con la fuerza de una verdad eterna. En medio de la desesperación y la confusión, Isaías se erigió como un faro de esperanza, guiando a su pueblo hacia la promesa de un futuro restaurado y lleno de gracia. Cada una de sus palabras llevaba consigo el poder de transformar vidas y renovar la fe, recordándoles a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la misericordia divina nunca dejaría de brillar para aquellos que buscaran su guía con sinceridad y humildad. La historia de Isaías se transformó en un testimonio vívido y perdurable de la fidelidad y el amor inquebrantables de Yahvé hacia su pueblo elegido. Su nombre mismo, una afirmación eterna de que Dios es la esencia misma de la salvación, persistió a lo largo de las generaciones como un faro resplandeciente de esperanza. A medida que el tiempo avanzaba, las palabras y los actos de Isaías continuaron resonando en los corazones de las personas, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros y desesperados, la luz de la redención nunca se extingue. Su legado perduró como un recordatorio constante de la gracia divina que siempre aguarda, lista para iluminar el sendero de aquellos que buscan sinceramente la presencia de Dios en sus vidas. Con cada generación que pasaba, la historia de Isaías seguía inspirando a nuevas almas a confiar en la promesa de salvación y a aferrarse a la esperanza de un mañana renovado por la bondad y el poder eterno de Dios. ¿Qué promesa hace Dios a Isaías en Isaías 41:10? ¿Y cómo puede aplicarse a la vida cristiana hoy? En un día particularmente significativo, Isaías se encontraba inmerso en una profunda reflexión y oración en el templo de Jerusalén. En ese momento de reverencia y silencio, sintió la presencia abrumadora de Dios envolviéndolo, como si la atmósfera misma estuviera cargada con la majestad del Altísimo. Una voz resonó en lo más profundo de su ser, una voz que parecía fundirse con el eco de sus pensamientos y la palpitación de su corazón. «No temas, Isaías, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios», susurró la voz con una dulzura infinita, disipando cualquier sombra de temor que pudiera haberse apoderado del corazón del profeta. «Te fortaleceré y te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia», continuó la voz, como una promesa eterna que trascendía los límites del tiempo y el espacio. Isaías 41:10. En ese momento sagrado, Isaías se sintió envuelto por el amor y la protección de su Creador. Sus preocupaciones se disiparon, y una paz indescriptible inundó su alma. Sabía que, con Dios a su lado, no había razón para temer. Con renovada confianza y fortaleza, se dispuso a cumplir con la tarea que le había sido encomendada, sabiendo que el Todopoderoso estaría con él en cada paso del camino. Desde ese día, la promesa de Isaías 41:10 se convirtió en un ancla inquebrantable en la vida del profeta, recordándole constantemente que su fortaleza no provenía de sus propias habilidades o recursos, sino del Dios que lo sostenía con su diestra de justicia. Y así, con esta certeza arraigada en su corazón, Isaías se convirtió en un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Yahvé para todas las generaciones venideras. ¿Qué profecías hizo Isaías sobre el nacimiento de un niño que se llamaría Emmanuel en Isaías 7:14?
En un tiempo de incertidumbre y crisis, Isaías fue llamado por Dios para llevar un mensaje de consuelo y promesa a una nación que se encontraba en la encrucijada de su destino. Una de las profecías más memorables y poderosas de Isaías fue la que pronunció sobre el nacimiento de un niño que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En medio de la turbulencia política y las amenazas de invasión que acechaban al reino de Judá, Isaías proclamó que Dios mismo daría una señal al pueblo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esta profecía, dada en un momento de gran ansiedad y temor, ofreció una luz de esperanza y certeza para el pueblo de Judá. Anunció la venida de un niño cuyo nacimiento sería un signo del cuidado y la presencia constante de Dios en medio de su pueblo. A través de las palabras de Isaías, el pueblo encontró consuelo en la promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios no los abandonaría, sino que estaría con ellos, caminando a su lado en cada paso del camino. Esta profecía sobre el nacimiento del niño Emmanuel no solo ofreció consuelo en ese momento particular de la historia de Judá, sino que también apuntó hacia el cumplimiento último de todas las promesas de Dios a través de la llegada de Jesucristo, el verdadero Emmanuel, quien vendría a traer salvación y redención al mundo. A través de las palabras de Isaías, el pueblo fue recordado una vez más de la fidelidad y el amor inquebrantables de Dios, cuyo plan de redención se estaba desarrollando a lo largo de la historia humana. ¿Qué mensaje específico de juicio pronunció Isaías contra Babilonia en Isaías 13:14? Había llegado el momento en que Isaías, el fiel mensajero de Dios, debía enfrentarse a una de las naciones más poderosas y orgullosas de su época, Babilonia. La oscuridad del pecado y la arrogancia se habían apoderado del corazón de Babilonia, y su influencia maligna se extendía como una sombra sobre la tierra. Isaías, ungido con el poder y la autoridad divina, se levantó como un valiente profeta en medio de la oscuridad, dispuesto a proclamar la justicia y la verdad del Dios Altísimo. Con voz firme y palabras impregnadas de poder, pronunció un mensaje específico de juicio contra Babilonia, advirtiendo de su caída inminente y la devastación que vendría sobre ella. En su visión profética, Isaías vio cómo Babilonia, la gran ciudad de los opresores, sería reducida a escombros y desolación. Los ejércitos del Señor vendrían como un torbellino de destrucción, derribando las fortalezas y despojando a Babilonia de su gloria y poderío. Ningún muro, ninguna muralla sería suficiente para detener la ira justa de Dios. Isaías describió con detalle la caída de Babilonia, desde la arrogancia de sus gobernantes hasta el llanto desgarrador de sus habitantes. La ciudad, que una vez se había erguido con orgullo sobre las naciones, sería ahora humillada y destruida, convertida en un lugar de soledad y desolación. Pero en medio del juicio divino, Isaías también proclamó un mensaje de esperanza y redención. Aunque Babilonia sería castigada por su maldad, el Dios de Israel nunca abandonaría a su pueblo. Su justicia sería restaurada y su gloria sería exaltada sobre todas las naciones de la tierra. Así, la historia de Isaías y su mensaje contra Babilonia se convirtió en un recordatorio eterno de la soberanía y el poder de Dios sobre todas las cosas. Su profecía se cumplió a la perfección, demostrando una vez más que la palabra del Señor nunca falla y que su justicia siempre prevalecerá en medio de la oscuridad y la desolación. ¿Cuál es la famosa profecía mesiánica pronunciada por Isaías en Isaías 9 del 6 al 7? En los días en que la sombra de la opresión se cernía sobre la tierra de Judá, Isaías, el profeta ungido por Dios, se encontraba en medio de la oscuridad, aguardando con esperanza la promesa de redención que había sido revelada a su corazón. En una época marcada por la injusticia y la desesperanza, Isaías recibió una visión celestial que transformaría la historia de su pueblo para siempre. Fue en un momento de silencio reverencial, en el templo de Jerusalén, donde la voz del Señor resonó en lo más profundo de su ser, proclamando una profecía de esperanza y gloria. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
fueron las palabras que resonaron en el corazón de Isaías. Isaías 9:6. En medio de la oscuridad, Isaías vislumbró la venida de un Mesías, un Salvador prometido que traería luz y redención a un mundo sumido en tinieblas. Este niño, nacido de una virgen, llevaría sobre sus hombros el peso del dominio, y su reinado sería uno de justicia y paz eterna. Con una claridad divina, Isaías proclamó la identidad y el propósito del Mesías, revelando nombres que resplandecían con significado celestial: Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Estos títulos no solo describían las cualidades del Mesías, sino que también revelaban su naturaleza divina y su autoridad suprema sobre toda la creación. En medio de la opresión y la desesperanza, la profecía de Isaías resonó como un eco de esperanza y redención para el pueblo de Dios. Su mensaje de la venida del Mesías infundió fortaleza y consuelo en los corazones de aquellos que lo escucharon, recordándoles que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la salvación siempre prevalecería. ¿Qué mensaje de consolación y restauración dio Isaías al pueblo de Israel en Isaías 40, del 1 al 5? En los días de aflicción y desolación para el pueblo de Israel, Isaías, el profeta ungido por Dios, se alzó como un mensajero de esperanza y restauración en medio de la desolación. A través de su voz resonante, el consuelo divino se derramó sobre un pueblo abatido, como un manantial fresco en el desierto árido de sus almas. En un momento de silencio reverencial, Isaías recibió una visión celestial que transformaría la desesperanza en jubilosa expectativa. En el templo de Jerusalén, la voz del Señor resonó en lo más profundo de su ser, pronunciando palabras de consuelo y restauración para su pueblo afligido. «Consolaos, consolaos, pueblo mío», fueron las palabras que resonaron en Midleten, el corazón de Isaías, Isaías 40 del 1 al 5. Con una ternura infinita, el profeta proclamó la promesa de que el cautiverio y el exilio pronto llegarían a su fin, y la liberación divina estaba cerca. «Porque se ha cumplido el tiempo», continuó Isaías, «y su iniquidad ha sido perdonada. Preparad el camino del Señor. Allanad en la soledad una calzada para nuestro Dios. Todo valle sea levantado, y toda montaña y collado sea bajado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane». Isaías 40, 2 a 4. Con estas palabras profundamente cargadas de significado, Isaías elevó su voz como un clarín resonante en el desierto, proclamando un mensaje de preparación y renovación para el pueblo de Israel. Como un pastor fiel cuidando su rebaño, les instó a preparar el camino para la venida del Señor, exhortándolos a allanar los obstáculos que se interponían en el camino hacia su restauración y redención. En un mundo marcado por la desesperación y la opresión, Isaías se alzó como un faro de esperanza, recordándoles a su pueblo que la promesa divina de salvación estaba a punto de cumplirse. Su llamado a la preparación no solo era una invitación a limpiar los caminos terrenales, sino también un llamado a purificar los corazones y las mentes, para que estuvieran listos para recibir al Rey de Gloria. Con palabras de convicción y urgencia, Isaías encendió una chispa en los corazones de su pueblo, avivando el fuego de la esperanza y la expectativa. Les recordó que su papel no era simplemente esperar pasivamente, sino participar activamente en la obra redentora de Dios, preparando el terreno para la venida de su reino. Pero más allá de las palabras de consuelo y preparación, Isaías también ofreció una visión de la gloria venidera del Señor. «Y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado». Isaías 40:5. En estas palabras, el profeta anunció la promesa de que la gloria divina sería revelada a todos, y la restauración completa del pueblo de Israel sería testigo de la fidelidad y el poder del Dios Altísimo. En los tiempos turbulentos y convulsos que marcaban la historia de Israel, la voz profética de Isaías resonaba como un eco de esperanza y restauración para un pueblo abrumado por la desolación y el sufrimiento. Su mensaje, impregnado de consuelo y preparación, actuaba como un bálsamo para los corazones cansados y desalentados, recordándoles que el Señor, en su infinita misericordia, estaba cerca para sanar lo que estaba roto y restaurar la esperanza en los quebrantados de corazón. Con palabras cargadas de significado y visión,
Isaías no solo anunciaba la inminente llegada del Emanuel, el Dios con nosotros, sino que también profetizaba sobre un futuro de renovación y redención para el pueblo de Israel. Sus palabras resonaban en los pasillos del tiempo, recordando a aquellos que escuchaban que, incluso en medio de la oscuridad más profunda, la luz de la gracia divina siempre brillaría, ofreciendo un camino de esperanza y restauración. A través de las páginas de la historia, el mensaje de Isaías continúa resonando como un faro de esperanza para todos aquellos que se encuentran perdidos en medio de la adversidad y el sufrimiento. Sus profecías no solo ofrecen consuelo en tiempos de tribulación, sino que también nos recuerdan que, detrás de cada nube oscura, hay un Dios amoroso que está trabajando incansablemente para restaurar lo que está roto y traer consuelo a los corazones afligidos. En la promesa de Isaías, encontramos un recordatorio eterno de la presencia de Dios. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta travesía espiritual. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir más contenidos inspiradores como este. Dale like si te ha tocado el corazón y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Juntos, podemos explorar más historias que iluminen nuestro camino y fortalezcan nuestra fe. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza y renovación.